TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Federal Electoral. Voces de la Democracia. Voces de la Democracia. ¿Cómo están? Bienvenidos a Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú, es un placer acompañarles nuevamente esta mañana. Bienvenidos, vamos a platicar sobre la alternancia. Es un concepto del que hablamos muchísimo, pero el tema es desmenuzarlo, saber exactamente qué significa, cuál es su concepto, cuál es el papel que juega en la democracia, y si cuando hablamos de alternancia estamos hablando de calidad democrática. Como siempre tenemos un reportaje preparado para usted. Vamos con él y regresamos al estudio. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Una de las razones del voto y de las elecciones es permitir que la ciudadanía elija a distintas personas e ideologías para conformar los poderes del Estado, es decir, abrir la posibilidad de alternar a nuestros representantes. Esta alternancia política es sin duda una de las características de los regímenes democráticos. Consiste en que el ejercicio del poder político esté sometido a periodos, a límites de tiempo establecidos. La alternancia, aunque no califica necesariamente la naturaleza ni calidad de una elección, la posibilidad de que ésta ocurra sí es definitoria, esencial y necesaria en todo proceso electoral. Autores como Michelangelo Bovero definen a la democracia como la forma de gobierno que consiste en la posibilidad, siempre abierta, de una alternancia pacífica en el poder. Esta alternancia, continúa el académico italiano, tiene que ser resultado de una competencia electoral legal, limpia, en la que exista paridad y, por supuesto, claro, por lo menos dos contrincantes. El voto ciudadano no es homogéneo, mucho menos unánime. La conformación de los poderes, por ende, refleja esa pluralidad. Esto, además de asegurar la representación de todos los sectores de la sociedad, permite que las fuerzas políticas minoritarias tengan la oportunidad de buscar, sobre todo con el buen ejercicio de sus funciones, a más votantes para el siguiente proceso electoral. Acceder al quehacer público a través de procesos electorales periódicos, equitativos y legítimos, asegura que en cada oportunidad los gobernantes representen la tendencia ideológica predominante en la comunidad. Se inhibe así cualquier tendencia autoritaria y se permite además el ascenso electoral de líderes y partidos alternativos. Cualquier proceso de elección incluye la posibilidad de ganar o perder. Esa incertidumbre es una de las principales virtudes de la democracia y lo que le da vitalidad, fuerza y movimiento. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Esta mañana en el estudio, Susana Talía Pedrosa de la Llave, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Susana, gracias por estar aquí, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Miguel Ángel Valverde Loya, él es director de la Maestría de Administración Pública del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Miguel Ángel, gracias. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Ayúdenos a comprender exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de alternancia. ¿Cuál sería su concepto básico, Susana? Bueno, el concepto básico lo encontramos desde hace 223 años en la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que señalaba que los cargos, se iba a tener el derecho para acceder a los cargos públicos a través de elecciones libres. Y decía específicamente ese pensamiento del siglo XVIII que los cargos iban a ser temporales, porque una vez ocupado el cargo, después la persona tenía que regresar a la clase social donde pertenece.
esto de alguna forma encontramos el concepto de alternancia, que cualquiera de las ciudadanas, ciudadanos podemos ser elegidos, llegar al cargo, 6 años, 3 años, en el caso del presidente de la República, 6 años, pero una vez terminado se regresa a la clase social donde pertenece para que otra persona pueda llegar a ese cargo. Entonces es un derecho humano establecido desde el siglo XVIII. Y esto viene a colación porque los planteamientos de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano tratan de terminar con el absolutismo. Y el absolutismo estaba caracterizado porque las personas se queden en los cargos y sigan disfrutando de lo que ellos le llamaban privilegios. Ahora en nuestro Estado constitucional se le llama derechos, ¿no? Y obligaciones de los que tienen cargos de elección popular. Miguel Ángel, apunta un dato, Susana, que es muy importante, la temporalidad. ¿Por qué es necesario que sean 4, 6 años, un tiempo específico? En la tradición liberal lo que se plantea es que hay necesidad de establecer límites explícitos al ejercicio del poder. Uno de ellos es el respeto a derechos mínimos, los derechos humanos. Otro es la división del poder, muy importante, en su vertiente horizontal y vertical, las instancias de poder, los 3 poderes de división de 3 poderes, y uno de los límites explícitos es el límite temporal. Es muy importante que haya límites explícitos en el ejercicio del poder político. Desde los planteamientos teóricos es un concepto básico que se incorpora a la democracia liberal. Entonces es muy importante respetar todos los límites al ejercicio del poder y uno de ellos explícitamente límite temporal. Entonces, a manera de resumen sobre lo que es la alternancia y sus características, ¿qué puntos tendríamos que tener absolutamente claros para llamar esto es una alternancia? Una alternancia se refiere a que cualquiera de los ciudadanos puede llegar al cargo de presidente de la República, como es el caso de México, o en el caso de países que tienen sistemas parlamentarios, llegar a ser primero parte de la Cámara de Diputados y que posteriormente lo designen primer ministro. Ahí también está la temporalidad en los países parlamentarios. Tanto un sistema presidencial como un sistema parlamentario hoy en día garantizan temporalidad en el cargo. Esto es muy importante porque si no se dan características básicas, entonces no se da la alternancia. Pero ¿qué papel juega entonces en una democracia? La alternancia es un elemento de la democracia. Para definir la democracia podemos incorporar muchas cosas, pero mínimamente tiene que haber 2 componentes: elecciones libres, competitivas, equitativas, y el segundo es el respeto a los derechos naturales, con sus distintas denominaciones, garantías individuales, como lo llamamos en México. Pero lo que es muy importante es que la alternancia es un elemento, no es un sinónimo. Alternancia no significa democracia. Alternancia es una posibilidad que se da en la democracia. Puede haber un régimen democrático con sus elecciones periódicas sin que exista alternancia. Lo importante es que se den las condiciones de competencia política. La alternancia es un elemento que puede presentarse, pero no es una condición necesaria estrictamente para hablar de una democracia. Es decir, que si no hay alternancia no quiere decir que no haya democracia. Sin embargo, y viceversa también, puede haber alternancia, pero no democracia. Esto se refiere, por ejemplo, cuando algunas personas llegan al poder o a los cargos de elección popular y digamos que ya cambió el partido político o cambió la persona, pero las decisiones se toman de manera mayoritaria. Y entonces hay alternancia, pero no hay democracia. Puede haber democracia y no alternancia, como lo explica Miguel Ángel. Las personas llegan al cargo a través del voto libre y secreto y de las instituciones que lo garantizan, pero puede repetir el partido político, puede repetir la persona, por ejemplo, en los países parlamentarios, pero hay democracia sin alternancia. Ahora bien, es importante subrayar, se puede decir que si hay alternancia, todos los sectores de la población están representados o no necesariamente es así. Debería de ser que cuando hay alternancia, la base de un buen gobierno o digamos de los representantes es que generen condiciones para que haya consensos. Entonces, lo ideal, por ejemplo, en el caso de México, ha habido alternancia en 2000, ha habido alternancia en 2012, entonces ha habido cambios, digamos, de partidos políticos, de personas, pero las decisiones tienen que ser de consenso. Si las decisiones no son de consenso,
una gran parte de la población que votó por otro partido, y si no se le considera ese partido, hablaríamos de alternancia, pero no de democracia. Y no necesariamente entonces de representación de todos los sectores. ¿Cuál es tu El hecho punto, de que Miguel exista Ángel? alternancia estrictamente lo que significa es que un partido diferente, un grupo político diferente está asumiendo el poder. Como está construido nuestro sistema electoral, una mayoría relativa, hablando de la presidencia, por ejemplo, quien obtiene la mayoría de votos relativa obtiene la presidencia, obtiene el pleno ejercicio del poder. No necesariamente significa que tenga que gobernar en base a consensos. Por supuesto que tiene, de nuevo, las características de nuestro sistema presidencial. Depende de la composición de la Cámara y tiene que negociar, tiene que hacer coaliciones, tiene que tomar en cuenta a los otros grupos políticos, a los otros partidos, y tiene que construir coaliciones mínimas ganadoras que le permitan gobernar, pero no necesariamente significa que per se va a estar representada toda la población o la mayoría de la población. Significa que un grupo obtuvo el poder mediante la alternancia, que va a ejercer ese poder ajustándose las reglas institucionales del sistema político en México, y tiene que ver con la construcción de alianzas, definitivamente. Pero no necesariamente la representación de todos los sectores. Por supuesto obviamente. que no, por supuesto que Ganan no. unos, pierden otros. ¿Y ahí qué pasa? Ahí Tu difiero comentario. de Miguel Adelante. Ángel, porque una cosa es que hayamos cambiado de presidente de la República y de partidos políticos, pero tenemos un Congreso que es heterogéneo. Ahora tenemos 3 fuerzas políticas y las 3 fuerzas políticas están en el Congreso. Muchas decisiones se van a tener que tomar de consenso, como es el caso de reformas constitucionales, pero hay temas trascendentales, por ejemplo, la reforma laboral. Una reforma laboral no se puede aprobar, digamos, solo con la mayoría, porque eso va a generar problemas respecto del funcionamiento de la democracia en nuestro país. Un gran sector, digamos que ahorita lo tiene el PRI, también lo tiene el PRD y lo tiene el PAN. Digamos que ya es un tripartidismo consolidado y una democracia heterogénea. Si nada más toman las decisiones por mayoría, digamos, aunque haya habido alternancia entre el PAN y el PRI, pues va a generar este tipo de problemas y no va a funcionar bien nuestra democracia, ¿no? ¿Qué pasa Porque con excluyen de 3 excluyen a 1, ¿no? ¿Qué pasa con las minorías? Ese es uno de los temas. Pues no es minoría. Lo que pasa es que ya tenemos 3 partidos muy fuertes y hay que considerar que la población votó por el PRI, por el PRD y por el PT. Digo, por el PRI, por el PRD y por el PAN. Y por el PAN. Entonces son 3 partidos muy fuertes. ¿Qué pasa con los partidos minoritarios que en realidad funcionan como apoyo a distintos partidos? Pero no hay que olvidar que ya es una democracia que se está consolidando con un tripartidismo. Si tenemos la visión de solo tomar decisiones homogéneas solo respecto del PRI y del PAN, pues entonces un número de millones en el Congreso no está ahí representado. Pues, por favor. De hecho, réplica. No, lo que estoy es que no estamos diciendo cosas tan distintas. Lo que yo estoy diciendo es que en el juego dentro del Congreso se construyen alianzas. Por supuesto que es un Congreso heterogéneo y esa es la función del Congreso, la representatividad. Y hay la diversidad, así la pluralidad política. En esta dicotomía que hay en la democracia, entre el principio de la representatividad y el principio de la gobernabilidad, bueno, a la institución legislativa en México le corresponde acentuar el aspecto de la representatividad. Tenemos efectivamente un tripartidismo funcional, pero en realidad tenemos otros partidos políticos. Aquí el punto es que se van a crear alianzas dentro de ese Congreso para impulsar las reformas. Nuestra legislación establece 2/3 partes, 2/3 de la Cámara para aprobar las reformas. Se van a negociar alianzas, donde algunos van a quedar excluidos, otros incluidos. A veces va a ser el PRI con el PAN, a veces numéricamente puede ser el PRD con sus aliados, incluso con el PRI. Entonces hay que ver el juego de alianzas que se pueden hacer. Sí se requiere, en la mecánica del funcionamiento institucional, se requiere construir una mayoría. Y puede haber ocasiones en que alguno de los partidos representados de la población y representados en el Congreso pueden llegar a estar excluidos. Aquí la aritmética de las coaliciones legislativas pues es muy clara, ¿no? Cuando el electorado opta por la alternancia, por supuesto vamos a entrar de lleno al caso de México,
¿Qué nos está revelando de ese electorado y de esa sociedad, Biel? Nos está diciendo que en realidad el electorado en México no es tan estable como en otras democracias, de nuevo, democracias establecidas, donde todavía los grupos no tienen clara necesariamente su identificación partidista o su identificación política. El electorado en México, por una serie de factores que se pueden analizar, decidió que ya era hora de que un partido diferente asumiera el poder político. Tiene que ver con la evaluación del desempeño del partido en el poder, tiene que ver con el tipo de campañas políticas que se llevan a cabo, tiene que ver con el manejo de los candidatos, en fin, una serie de factores. Y el electorado mexicano decidió, en su mayoría, que era hora de cambiar el ejercicio del poder. En el 2000, en el 2012 ocurrió lo mismo. ¿Coincides el electorado? No, para mí el electorado es una pieza fundamental ya en esta democracia y yo le tengo un gran respeto al electorado cuando ejerce su derecho a votar, porque una cosa es elegir a un presidente de la República, pero su voto fue diferenciado respecto de las cámaras. Y en las cámaras, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, hizo tan diferenciado su voto que le dio el voto a 3 fuerzas políticas. Entonces eso no significa que haya decidido cambiar en cuanto a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, que optó por tener un mayor número de votos el presidente de la República, que también curiosamente, comparándolo con la elección del 2000 y 2012, su rango de separación del primero y segundo lugar es aproximadamente de 7 puntos. Eso ha garantizado, digamos, que se creen las instituciones y se crea en que ganó un candidato de determinado partido. En el 2000 se tuvo conciencia que fue Vicente Fox. En el 2012 el presidente electo Enrique Peña Nieto. Pero en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores está muy claro que lo que quiere la ciudadanía es que gobiernen 3 partidos políticos. Está pensando a lo mejor en equilibrio de poderes, por ejemplo. Lo pensó claramente, se trata de un voto razonado. Si pensáramos que quiere un gobierno de mayorías, hubiese votado todos por el PRI y en las cámaras todos por el PRI. Y no fue así. Entonces, aclarémosle al auditorio cuando estamos hablando de voto diferenciado y cuando estamos hablando de un voto que da lugar a la alternancia. Yo evidentemente me estuve enfocando en la elección presidencial y no es que la mayoría de la población haya decidido votar por un determinado candidato. En realidad sí fue así, el mayor porcentaje lo obtuvo el candidato triunfador, pero no es que haya una abrumadora mayoría, es que las reglas electorales, las reglas institucionales de este país determinan que el candidato que obtenga mayoría relativa en las elecciones de 2006, con medio punto de diferencia, se decide que un presidente asume la totalidad del ejercicio del poder ejecutivo en México, no asume el 33% de la presidencia. Son mecanismos que permiten la gobernabilidad, que hacen funcional la democracia. Así es. De votos a su favor, pero por supuesto, lo suficiente así como para es, ganarle según las reglas electorales e institucionales que hay en este país. El presidente de la República asume la totalidad del poder ejecutivo, no una parte de él. Y eso no quiere decir que toda la población y todo el electorado esté de acuerdo con ese candidato. Efectivamente, una señal de que el electorado mexicano se ha vuelto sofisticado es el voto diferenciado. Sí. Efectivamente, el electorado mexicano distingue entre uno y otro. Y las reglas institucionales electorales permiten que esta diferenciación se vea reflejada en las cámaras, a través de la representación proporcional, por ejemplo, en la Cámara. Partidos relativamente con pocos votos logran tener acceso y logran hacer un esquema amplio de pluralidad en el esquema mexicano. Las reglas electorales están diseñadas en este país para eso. Bueno, ahora viene la parte del cuestionamiento. Sí, pero nunca hay mayoría en el Congreso y nunca se aprueban las reformas, ¿no? Todas estas discusiones acerca de cómo aumentar la gobernabilidad en este país, incluir la cláusula de gobernabilidad, segunda vuelta electoral, todos estos mecanismos que pretenden modificar el funcionamiento. De nuevo, no es que se pretenda limitar la pluralidad en el país, sino tratar de que esa pluralidad también sea funcional. Sí, así es, eficaz en términos de ejercicio de gobierno. Entonces, cuando el electorado tiene sus boletas y dice presidente de la República, voy a votar por la alternancia en la presidencia, también puede votar en la alternancia en las cámaras. Sí, aquí es fundamental que no hay que olvidar que desde la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano establece la división del poder. Entonces,
Nuestro país es un sistema presidencial. El presidente de la República es el jefe o el titular de toda la administración pública. Ese es un poder. De uno de los tres poderes. Uno de los tres poderes. Y otro poder es el Congreso. ¿Qué significa también el tener un sistema presidencial? Que hay mecanismos constitucionales que garantizan el control del poder legislativo hacia el poder ejecutivo. Entonces, en ese caso, las decisiones, algunas decisiones, como son el gran número de facultades que tiene el Congreso en el artículo 73, la Cámara de Diputados en el 74, el Senado de la República en el 76, muchas decisiones que tiene que realizar el presidente de la República tienen que pasar por la Cámara, por las cámaras, y de alguna forma hay control parlamentario o control legislativo. Entonces, controlar el poder desde el poder mismo, como decía Montesquieu. Entonces, yo lo que entiendo del voto del electorado fue: tenemos un presidente de la República, perfecto, todos votamos por el presidente de la República, la diferencia fue 7 puntos, claramente. Y ganó, porque así lo establece nuestra legislación en materia electoral, que es el que gane con un voto. Estoy totalmente de acuerdo. Si Peña Nieto gana con un voto, es el presidente de la República, pero otra cosa son las cámaras. Así es. Y las cámaras, la gente votó por un control del Poder Ejecutivo. ¿Algo que comentar, Miguel, sobre al respecto? No, yo lo mencioné desde el principio, que uno de los límites explícitos al ejercicio del poder es la división de poderes. Es parte de una democracia, incluso en los regímenes parlamentarios. Ahí la dinámica es distinta, pero la división de poderes es muy importante, y efectivamente. Sin embargo, de nuevo, hay división de poderes, se controlan mutuamente, pero el hecho de la composición del poder legislativo se da de acuerdo a las normas que se están establecidas en la legislación electoral mexicana. Claro. ¿No? Entonces, sí es representativo, sí es un control del Ejecutivo, y ahí había que entrar a la discusión de ¿y quién controla el Legislativo? ¿No? ¿Qué mecanismos hay para que rinda cuentas del Legislativo? Pero ese es otro tema. Ese es otro tema. Así es. Vamos, por favor. Para contestar esa pregunta, que quién controla el Poder Legislativo, es el Poder Judicial. Cada acto que realice el Poder Legislativo que sea inconstitucional o que exista una controversia constitucional, lo controlará el Poder Judicial de la Federación. Ambos, incluido el Ejecutivo, ¿verdad? También. Vamos a escuchar ahora a nuestro auditorio. Preguntamos esto de los tiempos, ¿por qué es tan importante la temporalidad? ¿Por qué el poder político debe estar limitado a un periodo de tiempo? Y escuchamos lo que nos dicen nuestros invitados, pero ¿qué piensa la ciudadanía al respecto? Volvemos. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Pues porque eso hace que tenga como más, no sé, validez las leyes, y hace que pues que no se den como las dictaduras, y que si alguna ley falla o así, pues nada más esté como en un determinado de tiempo, un tiempo determinado, y así. Cuando hablamos en democracia existe las elecciones para renovar los poderes, que no recaigan sobre una misma persona. Y por este mismo hecho, pues la gente necesita elegir a sus representantes, a distintos, para tener diferentes propuestas. Bueno, porque es parte de la democracia. A todos los políticos se les debe dar la oportunidad de mostrar sus propuestas y de llevarlas a cabo. Pues para un mejor ejercicio del poder, porque ya sabemos que la humanidad viene saliendo de eso, ¿no? De poderes que están incrustados ya vitaliciamente, ¿no? Entonces, bueno, que se vayan renovando los poderes. Porque si no habría un despotismo del poder, no se puede unificar el poder en unas cuantas personas y en unos cuantos. Tiene que haber alternancia, temporalidad. Porque los ciclos deben cerrarse y debe haber cambios, con nuevas ideas, con nuevos valores, con nuevos personajes que impulsen a la ciudadanía. Pues supongo que para evitar el abuso del mismo, yo creo que es fundamental que los poderes se controlen, y para eso mismo necesitan estar, por un tiempo. Pues para que no haya vicios dentro de ese tiempo y se empiecen a viciar, empiecen a agarrar mañas, empiecen a tomar mañas. Eso sería mi síntesis.
porque pueden abusar del público, del ¿cómo se dice? Del pueblo. O sea, si le das mucho poder a alguien, siempre va a abusar. Porque si no, pueden manipularlo, pueden utilizarlo en cualquier otro momento fuera de tiempo, ¿no? Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Susana, Miguel, ¿qué les parecieron las respuestas de nuestro, un pedacito de nuestro auditorio? Para mí tienen 10, son respuestas muy ciertas y tienen arraigado lo que es el ejercicio del voto y el derecho que tienen los ciudadanos de acceder al poder por un tiempo determinado. Resulta que los estados absolutistas, que aunque digan que a veces son democracias constitucionales, hay mecanismos o generan mecanismos en donde se quedan 50 años en el poder. Y entonces esto no es alternancia y genera decisiones contrarias a la ciudadanía. Y lo vemos que en algunos países hay movimientos sociales en contra de personas que se quedan tanto tiempo en el poder. Digamos que el límite en varios países pues han aguantado hasta 50 años, pero esto deberían de aguantar el tiempo que marca las propias normas jurídicas, ¿no? ¿Qué te dicen nuestras respuestas, Miguel? Me parecen muy buenas, muy informadas, muy acertadas. Sin embargo, no hay que perder de vista de nuevo que lo importante es la renovación periódica de la legitimidad del ejercicio del poder público, ¿sí? Que haya elecciones periódicas competitivas, que pueda darse o no la alternancia. Puede no ocurrir, lo importante es que se dé el escenario. Felipe González estuvo muchísimos años al frente del gobierno español, Margaret Thatcher duró muchos años al frente del gobierno en Inglaterra, y eso no significa que no hayan sido democráticos. Pero la alternancia es un componente importante y en ocasiones la alternancia sí es necesaria para legitimar el ejercicio del poder. Mucha gente se hablaba de que en el año 2000 democracia no significaba que perdiera el PRI, sino que se diera la posibilidad de una alternancia en base a elecciones libres y competitivas. Estoy hablando del juego democrático. Exactamente, lo que sí es verdad es que la alternancia de alguna manera oxigena el juego democrático, permite una renovación más profunda, la legitimidad con mayor fuerza se da en el seno de la alternancia en una democracia. ¿Qué papel ha jugado en nuestro país la alternancia? Bueno, prácticamente digamos que han habido reformas constitucionales muy importantes, que han sido muchas de ellas de consenso, se ha modificado la ley electoral, se han modificado distintas leyes, ahora lo que viene es el cambio de las instituciones o esta reforma a las instituciones, y es de destacar que 2000 y 2012 son muy parecidos en cuanto a la participación de los ciudadanos. Participó en la elección del 2000 el 95.7% del padrón electoral y en la del 2012 el 95.21%. Entonces hay conciencia y la gente quiere participar. Y hay otro dato importante, con lo que acabamos de escuchar, la gente quiere participar en las decisiones del país. El 9 de agosto de 2012 se acaba de reformar la Constitución en el artículo 35 para establecer la consulta pública para la toma de decisiones trascendentales para el país. Eso quiere decir que ya no nada más va a participar el Ejecutivo, el Congreso, el Poder, sino un grupo concreto quiere su espacio, y dice la Constitución que pueden solicitar esa consulta pública para decisiones trascendentes el 2% del padrón electoral de los ciudadanos. Esto es con 140,000 firmas. Entonces, sin duda, vamos a ver que la propia alternancia, lo que se ha generado es que vamos a tener otro actor más, que es la propia sociedad, la que va a participar en la toma de decisiones de este país. Producto de la alternancia, Miguel, ¿qué papel ha jugado en este país? Y muy importante, porque ya en los años 80 y 90 se venía hablando de un proceso de transición democrática, primero de apertura, de liberalización. Y en analizar este proceso de transición democrática, efectivamente se decía que la alternancia era una posibilidad, no necesariamente que se tenía que dar, pero yo creo que la alternancia en México terminó por consolidar este proceso de transición. Importantísima, de nuevo, renovar, oxigenar, le dio una legitimidad incuestionable al proceso de transición, lograr la alternancia en el año 2000. Ahora bien, como todo, hay claroscuros. También la alternancia puede generar grandes expectativas
y una presión distinta a nuevo que llega al poder para cumplir todo lo que de él se espera? Y eso es una preocupación que lo tengo, regresando unos minutos atrás. Hay alternancia, pero lo que se quiere también es democracia. Entonces necesitamos como no son sinónimos, hay que estar muy pendientes que se garantice que ya esté esa alternancia, pero que se garantice que funcione también la democracia. Si se toman decisiones de mayoría y no se atienden a temas prioritarios, no se garantiza el Estado constitucional, los derechos humanos para generar un cambio cultural, no se atienden derechos humanos como son la atención médica, la alimentación, educación, trabajo, seguridad pública, procuración y administración pública, administración de justicia, y solo se atienden con la alternancia ciertos temas que no son prioritarios para la sociedad. No tiene razón de ser, digamos, aquella alternancia, ¿no? La democracia implica la satisfacción de esos derechos humanos fundamentales de las personas. ¿Para qué pagamos impuestos? Para que se garantice la atención médica, alimentación, educación, trabajo, seguridad pública, procuración y administración de justicia. A tu juicio, desde tu punto de vista, Miguel, coincides, en el año 2000 se generaron una serie de expectativas en la alternancia. Así es. ¿Y qué tipo de presión o qué tipo, digamos, de claroscuro refleja esto en el ejercicio de gobierno, en las grandes expectativas ciudadanas? Cualquier cambio de gobierno genera expectativas. Si es alternancia, todavía más. Si es una transición de régimen autoritario, semiautoritario, una democracia, todavía más. El famoso bono democrático durante la toma de poder de Vicente Fox. Muchas expectativas que algunas se cumplieron, otras no. Cuando asume el poder el nuevo partido político, el nuevo gobierno, se enfrenta a lo que es la realidad, ¿no? La realidad política. Y por más buenas intenciones que tenía, planes de grandes cambios, propuestas de política pública muy agresivas, se da cuenta que tiene un límite, ¿no? Que tiene que agarrar los hilos del sistema. Por lo pronto tiene otro poder con el cual tiene que negociar. Y se enfrenta a las viejas estructuras del antiguo régimen que no es posible transformar de la noche a la mañana. Es un proceso arduo, continuo, y además tiene que escoger sus prioridades. Transformar todo el sistema es complicado, lo descubrió el nuevo gobierno, asignó sus prioridades y trató de trabajar en ellas. En algunas avanzó, en otras no tanto, en algunas del plano se enfrentó con pared. Entonces se genera una gran expectativa y se trabaja en algunas áreas y en otras efectivamente claroscuros. Sencillamente no es posible hacer la transformación tan dramática que se pretendía. Y 12 años después, alternancia nuevamente. Alternancia. Y ahí coincido que también he trabajado mucho el tema de transiciones y diseños institucionales. La transición jurídica y a la democracia empezó en este país hace 33 años. Y digamos que en la etapa que nos encontramos es de consolidación de la democracia y se requiere mucho trabajo. Algunas cosas se hicieron durante estos últimos 12 años, pero la agenda todavía es muy amplia y entonces la sociedad... Problemas muy profundos, asuntos institucionales que hay que modificar. Que la sociedad está esperando que esa alternancia resuelva temas de democracia y las necesidades sociales. ¿Y tiene razón para esperar esto de la alternancia? Digamos que es un efecto natural de las transiciones a la democracia y transiciones jurídicas, porque nuestra Constitución ya está diseñada en razón a los distintos cambios que han sucedido, a que exija que se garanticen esos artículos de la Constitución, que se refieren, repito, a esas prioridades. Y entonces digamos que la sociedad tiene un conocimiento que, aunque no se ha hecho tanta difusión de lo que es una Constitución, tiene un conocimiento ya de algunos derechos humanos, que lo ideal sería que conocieran todos los derechos humanos y que revisaran la Constitución para ejercer los derechos tanto políticos, tanto en la vida, digamos, privada, ejercer todos sus derechos como personas. Los ciudadanos y todas las personas, pues somos personas, ¿no? Para eso está la Constitución. La Constitución es como un libro, como una religión. Y entonces, si no aprendemos la Constitución y no aprendemos a exigir nuestros derechos y a exigirle a las autoridades y a los servidores públicos que se ajusten al marco constitucional, pues va a haber problemas para la consolidación de la democracia.
¿De qué manera incide la alternancia para que mejore la clase política? Ahora lo que tú comentabas, Susana, es decir, si yo puedo ejercer el poder un poco como me da la gana porque ya tengo muchos años instalado, de pronto viene pues un voto de castigo o un voto que me dice ya no me interesa tu partido por el momento, voy a cambiar de opción, tiene que tener un impacto. ¿Cuál es tu juicio, Miguel, sobre el impacto que ha tenido la alternancia, pues no solamente en el ejercicio del poder, sino en los propios partidos políticos, en la clase política del país? Yo creo que la alternancia permite, le voy a llamar de esta manera, una segunda oportunidad, en este caso, al partido que obtuvo la presidencia de la República. Sabe que el país ha cambiado, sabe que las reglas de competencia, las reglas políticas han cambiado. Que puede perder el poder algo que en el pasado no existía, mecanismos más eficientes de rendición de cuentas, un Congreso mucho más activo, una ciudadanía que efectivamente con una nueva legislación va a ser más participativa. Efectivamente está la figura de consulta popular, las candidaturas ciudadanas, una serie de mecanismos que cada vez meten más a los actores políticos, a diferencia del régimen anterior. Yo creo que el partido que obtuvo la presidencia, hablando concretamente de él, está consciente de todo este nuevo entorno y va a tener que responder a él. Que puede perder. No solamente que puede perder, sino las conductas, las maneras de actuar del pasado son sencillamente inaceptables. Puede perder electoralmente, puede perder legitimidad, y está en la mira del electorado y en la mira de otras instituciones políticas. Entonces yo creo que va a ser mucho más cuidadoso en el ejercicio de poder y va a tener que estar muy consciente de todo el nuevo entorno político en el cual se encuentra. Gracias a la alternancia. ¿Coincides? Efectivamente, la alternancia es un mecanismo como de castigo. Entonces, en este contexto de consolidación de la democracia, el presidente de la República tiene que actuar en el marco de esa alternancia con la democracia, porque si está separada la alternancia de la democracia, sin duda la democracia, el voto de los ciudadanos, pues se va a perder. ¿Quién lo va a perder? Su partido político, etcétera, y otros se van a fortalecer. De hecho, también los premios que generan la alternancia es también para aquellos partidos políticos que se sujeten a la propia Constitución y que garanticen esos derechos humanos. Vamos a escuchar a nuestro auditorio. ¿Es la alternancia en el poder político? Esta es una pregunta clave y que nos va, a funcionar también a manera de conclusión. ¿Es la alternancia en el poder político reflejo de la calidad de una elección? Esto nos respondieron. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Creo que no siempre la alternancia. Yo creo que la calidad de las elecciones la hacemos nosotros los propios ciudadanos, la participación, la concientización del voto, la educación cívica. Si nosotros le damos un seguimiento a los proyectos que ofrecen los candidatos, y nosotros mismos, si somos capaces de ser buenos perdedores o buenos ganadores. Sí, no, tiene sus pros y sus contras, no exactamente quiere referir, no exactamente quiere decir que la alternancia sea un cambio en el poder político. No, es irrelevante, la calidad se basa en cómo fue, en qué tan transparente fue una elección, eso es lo que importa, no tanto de que haya cambiado o no haya cambiado, se haya mantenido o no se haya mantenido. No precisamente, porque pues la alternancia se puede dar a nivel de nombres de partidos políticos, pero en efecto en la práctica pues el programa puede ser el mismo, ¿no? Entonces realmente no hay alternancia, no hay una alternancia verdadera. No solo la alternancia, sino la transparencia en la alternancia. Es una garantía y es un signo de que un país tiene un proceso sano. Yo creo que la alternancia es reflejo de la evolución de nosotros como ciudadanos. Creo que debemos de ser cada vez más conscientes que la política es una cosa muy seria como para dejársela a los políticos y tenemos que ser mucho más ciudadanos, involucrarnos políticamente y no hablar de periodos de alternancia o periodos de permanencia en la política. Puede haber un partido alterno, pero al final de cuentas puede tener las mismas ideas, solo el diferente nombre. Entonces,
pues no creo. La alternancia demuestra que las distintas opciones políticas tienen la posibilidad y la capacidad de tener beneficios para la gente, convencer a la gente, etcétera. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Bueno, al parecer algunos de nuestros ciudadanos consideran que hablar de alternancia no necesariamente habla de calidad de una elección. Miguel. Pues sí, yo estaría de acuerdo, no necesariamente el hecho de que haya alternancia quiere decir que hubo una buena calidad. Bueno, sí la hubo, pero puede haber una elección de muy buena calidad, una democracia de muy buena calidad donde no necesariamente se presente la alternancia. Claro, la alternancia es benéfica, oxigena el sistema, se dice por ahí que en una democracia el resultado ideal es que gane la oposición por un amplio margen. Y el resultado más complicado es cuando gana el partido en el poder con un estrecho margen, por lo que implica en términos de legitimidad y cuestionamiento, de posible cuestionamiento del proceso electoral. Pero estrictamente hablando puede haber elecciones y una democracia de muy buena calidad sin que necesariamente se presente la alternancia, aunque bienvenida la alternancia porque sí es un síntoma de que las cosas están funcionando bien. Ahora, cuando algunos de nuestros ciudadanos hablan de que no necesariamente la alternancia determina la calidad de una elección, también nos hablan de otro factor interesante, perdedores y ganadores. No necesariamente la alternancia es un cambio, nos dicen también, y nos dicen la democracia es demasiado seria como para dejárselas a los políticos. Sí, de hecho, con toda razón, la alternancia tiene un problema en nuestro país en cuanto a y no solo en este país, sino en otros países, que se ha tratado de fortalecer la credibilidad en esa alternancia. Está, por ejemplo, en la segunda vuelta electoral. Ahorita tuvimos elecciones, digamos, la del 2000, la del 2012, con márgenes de 7 puntos de ventaja. Pero se puede dar el caso que la ventaja sea mínima y entonces la sociedad, los ciudadanos, no van a estar de acuerdo con esa alternancia ¿qué es lo que hacen en otros países para fortalecer la alternancia que quede de alguna forma consolidada y creíble? Es establecer la segunda vuelta electoral. Si no hay una diferencia de 5 puntos con relación al que está abajo, se convoca a una segunda votación para que quien gane tenga, digamos, esa diferencia de 7 o 5 puntos de diferencia. ¿Estarías de acuerdo con la segunda vuelta? Estaría yo totalmente de acuerdo con la segunda vuelta, no en el sentido de pedir mayorías absolutas, porque esto de establecer, y lo han corregido otros países, de decir, el que gane el 50% más 1, gana. Ningún partido, ningún candidato va a llegar al 50% más 1. Lo que se ha corregido en otros países es aquel que tenga la diferencia de 5 puntos con relación al segundo lugar. Y esto ha generado que funcionen bien países con segunda vuelta electoral. ¿Necesitamos esa segunda vuelta? No necesariamente. Es uno de los mecanismos posibles de reglas de mayoría para generar mayoría de gobernabilidad. En México, como estudiaron los planteamientos, los 2 primeros lugares pasan a una segunda vuelta. Y estrictamente hablando, podría darse un resultado 51 contra 49%. No necesariamente una segunda vuelta implica que haya diferencias porcentuales mayores. Y también, efectivamente, en algunos sistemas electorales se establece que, aunque sea en la primera vuelta, el candidato que obtenga 50% o más resulta ganador. En otros sistemas electorales, las reglas electorales dicen si hay una diferencia mínima de 30%, quien se considera ganador. Entonces se contempla la posibilidad de segunda vuelta, pero no necesariamente se tiene que dar. Hay países como Bolivia, donde si nadie obtiene el 50% de los votos electorales a la presidencia, el Congreso decide quién va a ser el presidente. Y ahí es donde es la importancia de la correlación de fuerzas al interior y el voto dividido. Exactamente. Entonces puede haber muchas maneras de decidirlo, muchas maneras de diseño institucional de cómo las reglas electorales determinan el ganador. Lo importante es que quien logre ganar tenga un margen, sobre todo de legitimidad, aceptable para el ejercicio del poder presidencial. Lo más amplio que se pueda. Alguien dice, la segunda vuelta es artificial, porque en realidad en primer lugar baja la participación electoral siempre, nos cuesta más dinero,
Y además es resultado de alianzas entre partidos, no necesariamente representa la voluntad, porque los que ya votaron por el candidato que perdió se desilusionan y dicen, pues ¿sabes qué? Ya no me interesa votar. Entonces es un mecanismo un poquito artificial de generar mayoría, sí lo es, pero en términos de legitimidad democrática es importante. Sobre este punto que nos anotaba el auditorio, hablando obviamente de la alternancia, ¿se necesitan competidores que sepan ganar y perder? Por supuesto, eso es una de las esencias de una democracia, que los jugadores acepten las reglas del juego, que se sometan a ellas, que estén claras y que se sometan a ellas. De hecho, es una de las condiciones de la consolidación democrática, ¿no? Que las leyes se sometan a prueba y todos, absolutamente todos, acepten el resultado y no lo cuestionen. De hecho, las elecciones cerradas son la norma en las democracias. Nos asustamos, en México estábamos acostumbrados a diferencias de 80% durante mucho tiempo, ¿no? En países como Alemania, en España, incluso en Estados Unidos, las diferencias son mínimas, en un rango de 4%, 3%, y así se deciden las elecciones. Entonces, esa es la situación normal en una democracia, no los márgenes de 10, 20, 30, no, esa es la normal. Así es, exactamente. En tanto más diversidad, pues más cerrados pueden ser los resultados. Exactamente. Efectivamente, pues sí, con 3 partidos políticos pues pueden ser más cerrados, y aquí es importante que un elemento de la consolidación de la democracia es que quien participe en una elección acepte las reglas del juego. Perdió, ganó, hay que apoyar al candidato ganador. ¿Por qué? Porque luego seguramente se podría dar de nuevo la alternancia y el perdedor se convierte en ganador. Sí. Ahora, hay un tema. ¿Se puede relacionar o se puede decir que cuando la pregunta que le hacemos a nuestro auditorio, cuando se da la alternancia en una democracia es de mejor calidad? Igual sí, pero ¿qué le falta a la democracia mexicana para ganar en materia de calidad? Ok, ya está viviendo la alternancia, pero ¿ha mejorado su calidad? ¿Cómo puede ser mejor la democracia mexicana? Bueno, una vertiente obviamente tiene que ver con la calidad de las normas, de las reglas, el buen diseño, su buen funcionamiento, el respeto a su funcionamiento, pero otro componente muy importante, que es algo que es un tema académico, de hecho, la calidad de la democracia, ¿no? Es cómo convierte al ciudadano en el centro de atención de la democracia, cómo volverlo protagonista importante. Y en ese sentido ha habido transformaciones recientes que ya se han mencionado, candidaturas ciudadanas, consulta popular, pero en la discusión académica acerca de la calidad de la democracia es cómo convertir al ciudadano más en el centro de ella, mayor participación ciudadana. Se habla de que cuando existe la fachada formal de la democracia, eso no necesariamente implica que permee en la ciudadanía, los valores democráticos, la generación de una cultura participativa, democrática. Eso es una labor constante que se tiene que fomentar. Hasta que no permee esa cultura democrática y esa cultura de participación política, pues la calidad de la democracia no será todo lo que pudiera ser, ¿no? Con la alternancia nos acercamos al centro del protagonismo, pero no estamos ahí. De alguna manera, la alternancia es de nuevo muy útil. Yo te castigo, así yo te es, quito y te pongo. Así es, de nuevo eso puede decir el electorado es sofisticado, conoce sus intereses, sabe sus derechos, está dispuesto a participar, y en esta ocasión decido que voy a cambiar de régimen de gobierno. Pero de nuevo, lo importante es, para una calidad de la democracia, el argumento es cómo hacer que el ciudadano se convierta en protagonista del ejercicio del poder público. Hay autores que hablan de doubting Democrats, ¿no? De los ciudadanos que dudan, que no se sienten verdaderamente incluidos. Hay un término en inglés, empowerment, empoderamiento, que el ciudadano verdaderamente tenga capacidad para influir en el curso de la política, y eso es lo que está en el centro del debate, cómo convertir al ciudadano en un actor más relevante en los procesos de política pública. ¿Cómo podemos lograr el debate jurídico también, digamos, en el ámbito internacional ya se plantea, y de alguna forma también ya lo estoy planteando en mis trabajos? ¿Qué necesitan las personas, los ciudadanos? Un sentimiento hacia algo, pertenecer a algo. La única forma de pertenecer a algo en este país es pertenecer a la Constitución. Entonces, ¿qué necesitamos? Que se difunda el contenido de la Constitución, de los derechos, de las obligaciones que tienen los servidores públicos, para que de esta forma se tenga un sentido de pertenencia. Hoy en día tenemos la Constitución mexicana de 1917, que ha tenido cantidad de reformas, pero digamos que no ha llegado al conocimiento de las familias. ¿Por dónde hay que empezar? Por la familia. Hay que inculcar, que de alguna forma le dicen los politólogos,
principios, yo le diría principios constitucionales. ¿Cuáles son? El respeto a la propiedad de los otros, ¿no? Todo en ese ámbito familiar. Pero dicen, bueno, que le inculquen a la familia, o la familia es el elemento para inculcar los valores. Si la familia no conoce la Constitución y no conoce cuáles son sus derechos, imagínense en el ámbito familiar cómo se va a garantizar el Estado constitucional. Entonces, padres, niños, jóvenes, pues salen a la calle sin ese manejo y sentimiento hacia la Constitución de no saber cuáles son sus derechos y obligaciones, ni siquiera en el ámbito familiar. Este es un paso, Miguel, necesario, está obligado, como dice Susana, primero conozco mis derechos para irme acercando a este protagonismo que mejore la calidad de la democracia. Bueno, podríamos decir que una democracia es una obligación la difusión de derechos y la educación en términos de derechos. ¿Sí? Es muy importante la generación de una cultura democrática, y la cultura democrática es parte de un proceso de socialización política, es parte de un proceso de educación. A la gente se tiene que educar en términos de valores democráticos, y es una responsabilidad del Estado en una democracia. Les voy a plantear algunas preguntas del auditorio. Señora Lucía Jiménez, ¿han sido reales las alternancias en nuestro país? ¿PRI y PAN no son lo mismo? Saludos y felicidades, muchas gracias. La respuesta, por favor, a la señora Lucía. Tendría que ver otra vez relacionando con, hay que esperar qué es lo que ofrece este gobierno a cargo del presidente electo, Enrique Peña Nieto, y de alguna forma, pues yo diría que los gobiernos panistas, pues sí hubo alternancia y sí hubo democracia, no del todo claroscuros como maneja Miguel Ángel. Entonces también hay que esperar que el nuevo gobierno esté acompañado de la alternancia y de la democracia, y que la democracia sea mayor. Digamos que nuestra democracia, al no ejercer tantos derechos, al no hacer una política de respeto, ni siquiera tampoco los servidores públicos conocen la propia Constitución, sí, y a veces conociéndola la violan. Entonces lo que necesitamos es generar cultura democrática, cultura constitucional para toda la sociedad, y también sobre los servidores públicos para que vayan de la mano alternancia y democracia. Miguel, ¿qué le responderías a la señora Lucía? ¿Han sido reales las alternancias en nuestro país? Han sido reales en términos de que un partido político distinto ha tomado el poder, un grupo de personas, de gobernantes diferentes asumen las riendas del Estado mexicano, las riendas del gobierno, y la forma, en la forma, y puede haber diferencias o puede haber similitudes en manera de política pública, ¿no? de línea de gobierno, las puede haber, está por verse. Está por verse porque así todavía, estamos esperando el gobierno del revolucionario institucional. Sería, nos dice Josué Aguilar, ¿sería pertinente una reforma electoral con la que se permitiera la existencia de las tres fuerzas políticas grandes? Creo que los partidos pequeños le cuestan demasiado al país y no tienen representatividad. Susana. Bueno, en este sentido, si hablamos de constitución, pluralismo, democracia, diversidad, todos tienen derecho a participar. De alguna forma, el Partido de la Revolución Democrática en el 2006, si no me equivoco, tuvo el 14%, y ahora en la elección del 2012 pues se vio notablemente fortalecido. Entonces digamos que cumpliendo las reglas que establecen en el propio COFIPE y en la propia Constitución, pues cualquiera tiene derecho a crear partidos políticos y de llegar a acceder al poder. Entonces también no hay que ser tan críticos de los partidos pequeños, porque pues representan a otros grupos. Lo que se hace en otros países es garantizar que haya partidos minoritarios que representen, por ejemplo, temas específicos, indígenas, un sector en específico, migrantes, ¿no? Nada más que también a veces con nuestros partidos pequeños se confunde la propia plataforma electoral, ¿no? ¿Qué piensas al respecto, lo que nos plantea Josué Aguilar? Mejor lo cerramos, que haya solo tres, cuestan mucho. Es materia de debate, ¿no? Efectivamente, pues sí, cuestan y dificultan la tarea en términos, se argumenta que dificulta la tarea en términos de gobernabilidad. El electorado, el sistema de partidos se
polariza, se pulveriza, entonces es más complicada la generación de mayorías, por ejemplo, la negociación de alianzas. Pero es un debate, no necesariamente. Mucha gente o algunos vaticinaban que en esta elección los partidos políticos, algunos incluso estaban en riesgo de desaparecer, y la elección demostró que no, que tienen representatividad, que hay sectores de la población que los apoyan. Quizá también parte del debate es cómo son esos partidos, cómo se manejan, cómo son a su interior. A lo mejor habría que ver cómo regular el funcionamiento de los partidos, una ley de partidos políticos, mayor control, fiscalización, en fin, ese es un punto aparte, ¿no? Pero el punto es que a pesar de ser partidos políticos pequeños, tienen su representación en la democracia en México. Muy bien. Tu reflexión final, Susana, alternancia, democracia, calidad. Bueno, nada más para comentar, pues sí, los partidos pequeños, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, el Partido Verde 33, el Partido del Trabajo 19, el Movimiento Ciudadano 16, Nueva Alianza 10, entonces digamos que pues la gente votó por ellos, entonces por eso tuvieron cargo. Mi reflexión sería en el sentido que la sociedad quiere participar. ¿Cómo puede participar la sociedad? Primero, conociendo sus derechos, y la otra es exigiendo también que se abran las puertas de los partidos políticos. Resulta, y ahí también estoy totalmente de acuerdo y lo he promovido, es necesaria una ley de partidos políticos. Los partidos políticos están muy cerrados a la participación de militantes. La puerta para ejercer, digamos, el derecho a votar en este país, para que ocurra también esa alternancia con nosotros mismos y que tengamos ese derecho, es que las puertas de los partidos políticos se abran a toda la sociedad. Entonces, es necesaria una ley de partidos políticos para establecer, digamos, principios de democracia interna y que abran todas sus puertas y que modifiquen. Que haya alternancia en los propios partidos. Que haya alternancia en los propios partidos. Miguel, por favor, tu reflexión. Y democracia. Final. Y democracia, por supuesto. En torno a la alternancia, de nuevo, no es necesaria, estrictamente hablando necesaria la alternancia en una democracia, pero es algo bueno, es algo benéfico, la consolida, la legitima, es una prueba de que funciona con todos los asegúnes. La alternancia es algo bueno cuando sucede en una democracia, es algo positivo. Muy bien, con estas reflexiones finales nos quedamos. Muchísimas gracias, Susana Talía Pedrosa de la Llave, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Susana, muchas gracias. Bueno, gracias. Miguel Ángel Valverde Loya, director de la Maestría de Administración Pública del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias. Y sobre todo, gracias a usted por acompañarnos en Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú. Nos encontramos la próxima semana.